3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y hoy estamos con una de las personas más sexys que han pasado por estos micrófonos, una de las personas más queridas, que es mi amigo Rubén Espinosa. Muy buenas, Pedro. Qué agradecido estoy de ser una de mis prioridades cada vez que vengo a España y de ver que todo lo que haces crece a la velocidad a la que lo hace. Y estoy muy agradecido de estar aquí. No sé cuántas veces llevamos ya, Pues unas cuantas, pero me encanta. unas cuantas y me encanta. Y gracias por lo de sexy. Bueno, eso que lo juzgue la audiencia, pero vamos, yo creo que está más que claro. Y sobre todo, quiero decir que una vez más me encanta porque si observamos un poco la trayectoria que tienen un poco las personas que pasan por el programa, realmente es revelador que tú que has sido de los primeros entrevistados, ¿no? Me acuerdo de las pistas aquí de la UAT, de la Universidad de Alcalá de Henares, Es verdad. ver que ahora, pues con tu empresón, que te dedicas a los deportes de resistencia, asesorando a personas en un montón de cosas con tu equipo, que estás ahora, fíjate, en otro país, porque aquí en España se te queda pequeño para crecer, tío, de verdad es inspirador y me encanta, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos tener son personas cercanas que crezcan porque nos inspiran. Y de hecho tú a mí siempre me has apoyado mucho, incluso cuando me ha tocado tomar decisiones difíciles. Y también pues te lo quiero agradecer, siempre me has mostrado tu apoyo y has sido una de las personas que me ha enseñado que el camino fácil y cómodo pues no hubiera sido el bueno, a pesar de que también se hubiera crecido y también se hubiera podido prosperar ahí. Pero sí, así es. Ahora mismo la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, tanto por mi parte como por la parte de mi equipo. Todos y cada uno de ellos son grandísimas personas, grandísimos profesionales. Estamos consiguiendo por fin encontrar ese engranaje, ¿no?, que te decía antes, a todos los niveles, tanto en la parte interna del equipo a nivel de negocio, como con los deportistas a los que ahora estamos asesorando, más de 200 personas en un servicio uno a uno, intentando compaginar y hacer que un servicio digital no pierda la calidez y la experiencia que ofrece el servicio presencial, que es de donde vengo también, ¿no? Y está siendo un proceso de aprendizaje brutal y cómodo a ratos, pero ha de ser así. Es precioso ver tu evolución, de verdad. O sea, al final es que yo lo veo muy natural porque estamos hablando. Yo te voy a hacer un análisis y luego tú me corriges en las perspectivas que consideres, ¿no? Pero yo me imagino un chaval joven, ¿no? Que ve que el deporte puede ser una buena salida para encaminar su futuro. Entonces estudia la carrera de ciencia del deporte y poco a poco se va encaminando en el entrenamiento personal. Empieza a profesionalizarse, empieza a estudiar, empieza a especificar un poco la dirección que va a tomar su carrera. Se centra más a lo mejor en un tipo de deporte y va creciendo, va aumentando su demanda hasta que llega un punto que, claro, él en su cabeza era espectacular, pero no puede llegar. Tiene un burnout y empieza a montar un equipo, obviamente en este proceso participando en empresas, proyectos, aprendiendo de muchas personas, ¿no? Se me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, que ha pasado por aquí Iván Gonzalo, ¿no? De Elements. Has trabajado con grandes profesionales, me acuerdo de dentro de AudioFit, has entrevistado a gente como Vadillo, así por poner un ejemplo dentro del ámbito de la fuerza. Y en este proceso de crecimiento, de repente ves y dices, uff, estoy creciendo, pero aquí en España a lo mejor me voy a quedar, voy a poder llegar al burnout otra vez y no quiero llegar por aquí, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, voy a explorar otras cosas, te vas, haces un viaje sabático por el Medio Oriente Ujú. y ahí Ahí cambia todo, tú cambia todo, ¿no? realmente, sí. Ahí es donde me di cuenta de que las realidades que no tenemos son las realidades que no estamos preparados para crear todavía. Y fue la primera hostia de realidad que me llevé. Nunca he sido una persona quejica, pero sí que venía de una etapa en la que me quejaba mucho de tengo impedimentos, tengo muchas trabas, me es difícil entender las reglas del juego, no termino de... Intento contratar a una persona para que me explique cuáles son esas reglas para no cometer errores y no la entiendo cuando me hablan. Esto era una cosa que a mí me frustraba muchísimo. Es decir, joder, intento estar bien asesorado y cuando se planta el asesor delante mía no consigo comprender el idioma que me habla, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que invertía más tiempo en todas esas tareas tediosas que todo emprendedor debe hacer. Invertía más tiempo en gestionar esas emociones y en gestionar esas tareas que en hacer lo que a mí realmente se me daba bien, que era pues estudiar, comunicar y entrenar a gente. Y luego entrenar yo, por supuesto, ¿no?
Hasta que, bueno, pues antes de llegar a ese momento de colapso, tomé la decisión de irme a Indonesia. Estuve 3 meses fuera, entre Indonesia y Tailandia, y ahí conocí pues, a muchísima gente que bueno, pues se había desapegado de los círculos de los que habían partido, y entendí que existía esa nueva... No ese nuevo mundo, pero sí esa realidad que desconocía al 100%, y cuando volví a España de ese viaje, pues empecé a barajar la alternativa de decir, ostras, si voy a trabajar 100% de forma digital y voy a trabajar desde un ordenador, a lo mejor la situación más cómoda, el que a mí me permita medrar, como diría mi abuelo, ¿no? El que me permitiese crecer, no sería estando en un piso en el Ensanche de Vallecas como yo estaba, en el cual, en cuanto mejor me iba, más horas pasaba trabajando en casa, y eso a nivel mental no se me dio nada bien gestionarlo, lo gestioné muy mal, y de hecho hubo momentos de decir, tío, me va increíble y estoy mal. Estoy mal, no me da el sol, no salgo de casa, estoy todo el puñetero día currando, ni escritorio elevable, ni caminadora. O sea, estaba apático, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una buena decisión. Ha habido momentos complicados, en todo lo personal que te puedas imaginar, pero yo estoy muy, muy contento, tío. Y siento por primera vez que lo que tengo cerca crece, tanto en los círculos más cercanos como en los círculos en los que te vayas alejando, ¿no? Del contacto que puedas tener conmigo. Pero sí que tengo esta sensación, espero que no sea una ilusión, pero sí que tengo esta sensación de que todo lo que hay bajo el paraguas de Hijos de la Resistencia es mejor dentro que fuera. Qué bueno. Oye, una cosa que no quiero que pase de soslayo, que me ha gustado que has dicho, porque quiero que lo aterrices. Decías que te fue difícil entender las reglas del juego. Sé que esto es una cosa como muy amplia y que puede quedar como demasiado en el aire, pero conociéndote un poco estoy seguro de que puedes aterrizar un poquito qué querías decir con esto. Sí, pues pongo el ejemplo clarísimamente. Yo tenía un asesor en aquel momento, y me dedicaba a hacer entrenamientos personales por Madrid. Llegaba tarde a todos los sitios porque no era capaz de gestionar la muchedumbre, el tráfico y los accidentes, y dije, bueno, pues me compro una moto. Claro, yo la moto me la compré única y exclusivamente para intentar llegar a tiempo a mi puesto de trabajo. Y así se lo expliqué al asesor. Y el asesor me dijo, vale, puedes meter este porcentaje del coste de la moto como gasto de autónomo. Y a los 3 años me tocó pagar una multa que en ese momento no podía pagar, por haber tomado esa decisión estando bien asesorado. Y como esta, pues varias anécdotas, ¿no? De decir, joder, estoy contratando a una persona, y no le echo la culpa al asesor, ni muchísimo menos. Es que realmente, es que las reglas del juego no están claras. No, no Las están. reglas del juego están escritas para que sean, primero, interpretables, y para que tú, si no quieres asumir absolutamente ningún riesgo, tengas que poner el culo y dejar que te la metan. Y yo no es que no estuviera dispuesto a poner el culo, es que sencillamente creí tomar las decisiones en base a lo que me asesoraban. Y llegó un momento de confusión absoluta, de decir, tío, es que no sé ya qué decisiones tomar, porque cada persona me dice una cosa, la norma está clara, pero si sigo la norma no puedo sostener mi negocio, no puedo crecer. Y bueno, básicamente me refiero a eso, a una multa que tuve que pagar por comprarme una moto solamente para trabajar, y no sé si fuera no te recuerdo el porcentaje, no quiero engañar a nadie, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero a los 3 años me tocó pagar una multa que en ese momento pues no estaba en un momento económicamente increíble, y pagarlo me supuso un drama. Qué potente, porque no creo que sea casualidad que ahora veamos que cada vez hay más personas, incluso de nuestro entorno, que han tomado la decisión de marcharse de España, y no lo hacen porque nos guste España. O sea, lo habéis hecho. Se me viene a la mente, por ejemplo, gente que conozcamos, Marcos Conker se ha marchado, ¿no? O sea, estamos hablando de ya desde hace años, nuestro amigo Alberto Álvarez estaba como turista perpetuo, ¿no? Que es otra entidad en la que podemos acogernos, ¿no? Para todo esto. Nuestro amigo Agus, pues también está fuera de territorio nacional. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, pues, amigos como Javi Newbody, se me ha ido como Fer Dubai ahora mismo. Ahora, Víctor Tellez se marcha también a Andorra, ¿no? Correcto. Recientemente. Correcto. Y yo digo, wow, que esto no es una cosa casual, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, el famoso podcaster Pedro Werbaum se marcha a República Dominicana cuando estamos grabando todo esto. ¿Qué opinas tú de esto? Pues yo opino que la opinión de cualquier persona sobre este tema debe de partir de la base de que las decisiones personales son personales, y que
a nadie le debería de generar un problema el que yo pueda tomar a nivel personal una decisión u otra. Partiendo de esa base, yo creo que es normal que una persona que a día de hoy lleva un trabajo digital, en este caso, o de forma online, que te permite tomar una serie de decisiones que no te lo permite el trabajo físico, pues son decisiones que cualquier persona que lo señale con el dedo las tomaría también. Mi padre trabaja en la universidad, es funcionario, y sé que si yo no hubiera tomado esta decisión y le hablase de mi historia como si fuera la de otro, sé que la criticaría. No sé por qué le conozco, ¿no? Pero también yo recuerdo mucho que mi padre, cuando éramos pequeños y había que hacer fotocopias, me decía, hijo, no vayas a la papelería, dámelas, que ya las hago yo en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a ti te va a parecer bien lo que los demás dejen de pagar siempre que no seas idiota o siempre que tú no estés en unas condiciones peores. Pero todas estas personas que señalan con el dedo, que con discursos que pueden estar más dentro del discurso de oficial o menos dentro, yo ahí no me meto, pero todas estas personas que señalan con el dedo y no se paran a pensar qué harían ellos si pudieran hacerlo, es porque sencillamente no se han parado a pensarlo, pero cualquier persona creo que está en su obligación moral de hacer lo que tenga que hacer, siempre y cuando le salgan las cuentas y le rente desde el punto de vista emocional, para que su negocio, su vida y la de los suyos prospere. Es lo que se ha hecho siempre. O sea, mi padre, la gente, me gustaría que pensase en los ejemplos de las personas que tienen cerca. Todos los que son de Madrid, que no son gatos, son personas, hijos de forasteros que vinieron a buscar una oportunidad. Si yo soy médico y me voy a Inglaterra a buscar oportunidades, soy un crack, soy un grande. No soy ningún crack ni soy ningún grande. Lo que pasa es que como soy un pobrecito, No, incluso no me ves como un hijo de puta. Ahí está, eres un pobrecito que no puedes encontrar este Claro. trabajo en España. A la gente lo que le molesta es que el de enfrente tenga dinero y tú no. Eso es lo que a la gente le molesta. A la gente le da igual que tú te vayas. Porque si yo me voy a descubrir Latinoamérica con una mochila y a recorrerme Machu Picchu y a ver las montañas de Perú, soy un aventurero. Ahora, si me voy a que mi negocio prospere y a poder labrarme un futuro mejor, o sencillamente porque me da la gana, Pues eres pues un ahí es materialista. cuando... Exacto. Entonces yo creo que no hay que hacer un drama de esto y que es la decisión de cada uno y que hay un coste que nosotros, los que nos vamos, decidimos pagar. Yo personalmente no me he ido a ningún sitio. Yo para estar... Yo no estoy en Chipre, por ejemplo, que es donde yo estoy. No tienes que estar 183 días, tienes que estar un mínimo de 2 meses. Es el único país de la Unión Europea que te permite estar 2 meses allí, pero claro, no puedo estar en España más tiempo que en Chipre, por lo tanto yo estoy obligado, entre comillas, lo acepto encantado porque me encanta viajar. Ahora me voy a Tailandia, el año pasado estuve en Colombia, estuve en México. O sea, yo soy una persona que desde el momento en el que, en ese burnout que te comenté, que estuve en Indonesia, ya me di cuenta de que era un modo de vida que me gustaba y que quería llevar. Coño, pues para llevar ese ritmo de vida, ¿por qué no me he ido a Andorra? ¿Por qué no me he ido a...? Primero, porque no gano tanto como para que me compense irme allí, primero, eso por un lado. Pero en segundo lugar, porque yo no quería estar atado a un lugar. Ni España, ni ningún otro. Entonces yo encontré en el sitio al que me he ido pues unas circunstancias en las que, oye, estando allí 2 meses, que luego realmente he estado muy a gusto y he estado este año he estado 4 meses, por ejemplo. Pero bueno, Pedro, esto para mí es secundario. La opinión de cada uno aquí es, tú lo dices mucho y esta frase te la quité que me encanta, la de que las opiniones son como los culos y todos tenemos uno y algunos huelen, ¿no? Pues es un poco eso. O sea, hay mucha gente que opina de esto, pero yo creo que la opinión que se hace desde la crítica suelen ser situaciones en las que, bueno, pues no tienes la oportunidad de tomar esta decisión has tomado la decisión de que tú no te hubieras ido. Vale, genial, está fantástico. O sea, que no te vayas. Tú, por ejemplo, coño, estoy hablando con una persona que podría irse, pero tú has tomado la decisión de no irte. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Me preguntas? Te pregunto, ¿por qué no te has ido? Pudiéndote ir y siéndote para ti muy rentable irte. Más que para mí. Pues mira, yo no me voy porque yo hago un análisis de los costes tangibles, pero también hago un análisis de los costes intangibles.
Y como hago un análisis de los costes intangibles, en esta balanza me pesa más irme que no, o sea, me pesaría más el hecho de irme, o sea, no querría irme que quedarme. De hecho, de una manera así poco intangible, ¿no? Pero si me pongo a valorar, em, yo lo que veo es quedándome, cuánto me cuesta quedarme. Y si yo estoy dispuesto a, por ejemplo, por disfrutar del sol de España, pagar esto más. Y por disfrutar de ver al tiempo que le quedan a mis abuelos, esto más. Que mis abuelos no están, a lo mejor no estaría aquí, por ejemplo, ¿no? Pero creo que esto debería servir un poquito para observar a las personas que yo no estoy aquí porque sea un filántropo. O sea, yo no estoy Mm. aquí defendiendo el interés nacional porque yo no soy nada patriota. O sea, yo, por ejemplo, me río del nacionalismo. O sea, me río del nacionalismo desde el punto de vista, perdóname que te lo diga, desde haber sido muy nacionalista, tú lo sabes, y ir con la banderita de España, Mm. así por las Claro. calles y demás. Y yo, por ejemplo, cuando le decía a mi padre que yo era anarquista, ¿no? Después de leer mucho, mi padre me decía que yo era gilipollas. Bueno, mi padre, tú lo sabes, es militar y entonces esto como que rompía mucho. Y a partir de ahí, pues leer más, investigar más y poder debatir a mi padre sobre lo que es la anarquía, porque a mí me gusta que yo ya haya llegado tanto en llegar hasta aquí para ver lo que le va a costar a muchas personas llegar hasta aquí. ¿No? Vemos a lo normal que es que las personas de España vean el fútbol o quieran ir a ver un partido de fútbol o lo que les cuesta a las personas salir de ciertas ideas, de animar porque sí, o sea, Mm. y yo he sido un tipo que también ha estado ahí, ¿no? Entonces, para no desviarme mucho, lo que quiero transmitir es que mm, no es que España sea un barco que se hunde, sino que estamos dando cuenta que la batalla cultural, que son los hechos que nos están mostrando personas como tú, ahora contando sencillamente esta anécdota de la moto y las personas que estamos encontrándonos que se van, nos están diciendo que los mejores, los más dotados, las personas que más capacidad tienen para generar empleo, para generar riqueza, para generar conocimiento, para que se mueva el dinero, se están yendo a hacerlo a otros países, están yendo a hacerlo y producir para otros y sobre todo están alejándolo de aquí, Mm. están alejándolo de aquí. O sea, tú el talento te lo estás buscando fuera de aquí, no te queda otro. Obviamente lo puedes traer un poquito, pero Mm. te están obligando y como esto, muchos proyectos como el tuyo. Mm. A mí me da cierta lástima. Yo tampoco me considero un patriota como tal, pero sí que me da lástima. O sea, yo sé que ahora mismo, en el punto vital en el que estoy, sería una persona que en caso de mantener todo exactamente igual como lo tenía antes, viajaría probablemente con la misma asiduidad, porque es algo que estoy disfrutando mucho. Pero me da lástima el punto hacia el que está derivando y no sé cuál va a ser el futuro real, porque de aquí a 10 años un porcentaje muy elevado de las nuevas profesiones que se van a generar y de la gente joven que va a poder desarrollar su trayectoria profesional lo va a hacer a través de Internet y van a estar en la tesitura de poder tomar las decisiones. Algunas personas pues harán ese balance, ¿no? De coste emocional, coste tangible, coste intangible, y tomarán una decisión o tomarán otra. Yo lo único que pido, bueno, no lo pido, realmente no es un problema, pero que me gustaría que las personas fuesen respetuosas con las decisiones personales que toma cada persona en su vida. Que es que Sí, es una decisión como si decido vivir en un pueblo o en otro, como si decido ser de un equipo de fútbol, como si decido contratar un seguro de sanidad privada o como si decido estar con mujeres o con hombres. Es mi decisión y aquella persona que me decía, pues ya no te contrato, pues ya no te escucho, pues oye, pues ya está, pues no pasa nada. total. En plan, búscate uno mejor que Rubén Que lo aquí, sabrá. aquí en España. O sea, quiero decir que el tema es que yo no te contrato porque por mis ideas no te contrato. O sea, porque no comparto las ideas contigo. Lo que para mí es ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a contratar, me lo invento, ¿no? A un médico español porque es español, pero no al médico que me va a arreglar la espalda. Mm. ¿Entiendes? No tiene sentido. O sea, yo. No, yo, desgraciadamente, para el que se decide quedarse aquí, tengo capacidad de atraer más talento a mi marca y de contratar mejores entrenadores, de remunerarles mejor, porque, porque es también a eso a lo que dedicamos. Que la gente se piensa que, vamos, que también lo sabrá, ¿no? Habrá casos de gente pues que decida aumentar su nivel de vida
con esa expatriación. Yo sigo buscando el alquiler más barato que encuentro, las cosas como son. Sí, nosotros somos personas prácticas y yo creo que tenemos una filosofía pues bastante parecida en el sentido de que pues no nos volvemos idiotas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué necesitamos para ir? Oye, esto, que de vez en cuando nos gusta comernos un chuletón o lo que sea, lo hacemos, ¿no? Pero no... Mis preocupaciones siguen siendo las mismas que las del Rubén que estaba aquí, que es cómo crear buen contenido, sobre qué hablar, cómo crear un mejor servicio, cómo hacer una mejor entrega de producto y cómo llegar mejor a las personas. Simplemente antes tenía un ruido mental en términos burocráticos y fiscales que ahora mismo no tengo y vivo mucho más tranquilo. Mira, te voy a contar una anécdota, Rubén, a ti y a la audiencia, de algo que sucedió a nivel, bueno, hace unos años en relación a todo esto. Yo tenía un socio, ¿vale? No voy a decir de todos los proyectos que tenía, de un espacio presencial que yo dirigía y me acuerdo que en esos entonces, pues tú lo sabes, lo que podía ganar yo. O sea, lo que podía ganar cualquier persona en España trabajando mucho. Pero aún trabajando mucho no te ibas a hacer rico en la vida, ¿no? O sea, podía esforzarme a trabajar muchas más horas que ahora, que iba a ganar infinitamente menos, ¿no? Pues yo me acuerdo que en una ocasión llegaba un cliente del gimnasio y dijo, van a subir los impuestos a las clases altas. Y yo decía, de ese momento que yo sencillamente tenía conocimiento, pero yo no tenía el dinero de la clase alta, decía, pues a mí no me parece bien que suba los impuestos a las clases altas, porque al final van a alejar el capital. Y llegaba mi socio entonces y decía, pues si yo ganara lo que ganan ellos, a mí no me importaría. Pero primero, si tú no ganas lo que ganan ellos, será ya no solo porque no sabes lo que hacen ellos, sino porque no te arriesgas como ellos se arriesgan, porque no te la juegas, porque no tienes sus problemas y porque vives mucho más cómodo. Entonces, a mí me gusta mirar no solo los tangibles, sino como te acabo de decir antes, los intangibles. Los intangibles, Rubén se va, Rubén paga menos, pero Rubén no ve a su madre con la frecuencia que la veía cuando vivía en Vallecas. Ni Rubén me ve a mí con la frecuencia que tenía cuando tenía en España o podíamos dedicarnos más tiempo y demás, ¿no? Entonces hay una serie de intangibles que parece que las personas que hablan de todo esto, que precisamente le pasaba como a ese ex socio que yo tenía, que no se juegan la piel. No hablan, pero no dejan el dinero. Porque cuando tú sacas del bolsillo ese dinero que te toca pagar con ese esfuerzo que tú estás privándote de estar con tu madre, de estar con tu amigo, de estar haciendo las cosas que te gustan, las noches sin dormir, los problemas que has tenido, las multas, pues realmente las horas en el tráfico, pues dices, oye, mira, no lo quiero, pero no porque no sea generoso, porque como tú acabas de decir, yo lo reinvierto en mi equipo, les pago mejor, estoy más atento, o sea, les puedo dar mejores primas, mejor servicio, más vacaciones. Claro, ¿por qué no permitimos que tú te organices con lo que tú produces? Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo he sufrido en mis propias carnes. Y mira, te voy a contar la historia de mi pareja, una persona que tenía su trayectoria laboral construida, trabajo de indefinida en Madrid, un trabajo fijo, y de repente llega su novio, que soy yo, un día, le llega después de estar 3 meses fuera y le dice, cariño, me voy a ir. ¿Te vienes? Claro, yo quiero que la gente se ponga en la piel de una persona que por amor acepta el reto de salir fuera y construirse una serie de habilidades que en ese momento no tienes. De cero. En el mundo digital, un mundo con unas reglas distintas al tradicional o al presencial. Esa persona, es cierto que quizá tenía menos que perder, porque yo ya tenía toda la parte de hijos de la resistencia construida, pero a pesar de tener mucho que ganar, el jugarse la piel a ese nivel de... Sí, perder la seguridad laboral. Con cero inglés, con cero, sin saber qué herramientas que se utilizan en el mundo digital, sin entender cómo funciona, con cero ambición de emprendedor. Sin una comunidad de redes sociales. Nada.
Eso es jugársela. Eso es jugársela y si algún día a ella le va bien como hasta el punto de poder montar su propia empresa, pues ahí es cuando será criticada. Cuando te superan, es cuando ves desde abajo, es cuando surge la crítica. Qué bueno esa. Entonces yo admiro mucho lo que ella ha hecho porque es algo que yo no sé si hubiera hecho, independientemente del aspecto emocional o no, pero decir, hostia, dejo todo lo que tengo Por incertidumbre. Incertidumbre al 100%. Y lo que eso supone también para mí, la responsabilidad que yo he sentido y de la que ahora consigo poquito a poco ir desapegándome, pero que ha sido una de las cosas a trabajar por mi parte. Oye, eso ha sido complicado, ¿no? Imagino, porque... Sí, ha sido un reto. Ha sido un reto... Un aprendizaje. Sí, o sea, ha sido un reto. Y todavía lo sigue siendo, porque seguimos ahí trabajando en eso. Pero yo estoy muy orgulloso de cómo lo ha gestionado y también de cómo lo he gestionado yo, esa parte de mochila, ¿no? De responsabilidad, de si no sale bien es mi culpa, de eso al final se traslada a exigencia, ¿no? Porque quieres que salga bien, pero claro, no tiene sentido que a mí me vaya bien y que a la otra persona no. Entonces ha sido un proceso de autoconocimiento bastante chulo. Y esto, por ejemplo, pues nunca se habla en las entrevistas cuando la gente se pira, pero es que hay mucho detrás. Ojo, no me quejo de nada y si algún día me va mal es mi responsabilidad y no vendré llorando. Pero que nadie que se juega menos que tú la piel tenga el valor de decirte nada, ¿no? No sé. Total. Oye, mira, quería abrir una parte de este podcast para algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque yo he sido, de cierta forma, no de forma directa, pero casi incluso de forma subliminal, sí. Y es crítico de los deportes de resistencia. Y cuanto más avanzo en mi perspectiva, fíjate, hace poco estaba aquí Josu, y una cosa que me gustó es que él decía que al final un deporte de resistencia, o incluso en el mundo militar, cuando les ponen a hacer marchas durante tanto tiempo, te construye algo en la cabeza. Y te construye paciencia, te construye mentalidad, te forja para trabajar tu lenguaje positivo en momentos donde quieres abandonar, donde quieres quitar. Y yo siento que yo he crecido mucho porque antes de ser un crítico de los deportes de resistencia, porque iba de, no, hay que trabajar a 3 repes, a 5, porque me hacía el guay, era porque realmente me generaba tanta dureza y tanto rechazo enfrentarme a mi propia cabeza que lo criticaba, ¿no? Entonces, aprovechando que te tengo a ti, que eres un tipo que lidia con deporte de resistencia tanto en primera persona y sobre todo con un montón de personas, primero que me hables del deporte de resistencia en general, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo explicarías? ¿Y por qué crees que se malinterpreta tanto? Voy a empezar por la segunda parte. Creo que se malinterpreta porque la gente tiende a pensar que los deportes de resistencia son eso que decides hacer cuando llegas a los 40, te divorcias, estás solo, te aburres y en vez de matarte a pajas y ver porno, pues sales a correr. Eso es uno de los motivos por los que la crisis de los 40 pues ha llevado a tantas personas a conocer el mundo del running o de la carrera. Y esto es un aspecto absolutamente emocional y ahí podemos entrar en la parte de resistencia mental, que es súper interesante y que luego si quieres comentamos. Desde el punto de vista fisiológico, hay muchas formas de verlo. Si lo vemos desde el ámbito de las rutas energéticas, en las que tenemos los fosfágenos, los lípidos, etcétera, etcétera, no me quiero poner muy técnico en este programa para que todo el mundo me entienda. Si lo vemos desde el punto de las vías energéticas, a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de deportes de resistencia es a deportes que tienen una duración lo suficientemente larga como para que la vía energética predominante sea la de las grasas. Exactamente, correcto. Ahora bien, si hacemos, antes has mencionado a Vadillo, que fue la primera persona a la que entrevisté. Madre mía. O sea, ojo, buen debut, ¿eh? Yo con pelo entrevistando a Vadillo, ¿sabes? El padre de la fuerza. Que probablemente el mayor exponente en el mundo de la fuerza, que encima es español, González Vadillo, él afirma y dice que la resistencia no existe. Que lo que realmente existe es la fuerza aplicada en el tiempo o en mucho tiempo, ¿no? Entonces, si conjugas estos aspectos y le metes la variable gestual y atiendes solamente a los deportes cíclicos, que son esos deportes en los que el gesto se repite constantemente, que tenemos la bici, natación, carrera, el remo, el skier,
¿no? Que ahora con Sí. el mundo del CrossFit y del Hyrox se está viendo mucho, pues ahí es donde nos encontramos lo que la gente determina como deportes de resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que al final, perdón, Ah, lo que desde un punto de vista mental, emocional o constructivo, a nivel de carácter, te aportan los deportes de resistencia, va a dar exactamente igual la disciplina a la que te enfrentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una persona que haga 100 metros, la resistencia, la perseverancia, la tenacidad, la constancia, la disciplina, la va a encontrar en el entrenamiento prolongado en el tiempo. Tú cuando me decías antes, yo es que hacer más de 3 repes, ya, pues que tú entrenabas 3 veces al día y te sometías a picos de intensidad muy elevados muchas veces durante mucho tiempo, ¿no? El que sí. hace resistencia está mucho tiempo, pero a intensidades más bajitas, salvo cuando le toca, obviamente, oscilar con las cargas. Pero a lo que me quiero referir con esto al final es que la gente que decide quedarse con los deportes de resistencia versus deportes de fuerza, solemos ser personas que hemos encontrado en esa manifestación de la fuerza, porque no deja de ser una manifestación más de la fuerza, un estado de flow y un estado de abstracción mental que nos permite reconectar o disociarnos en función de lo que cada uno haga, probablemente normalmente se hace de forma inconsciente, pero eso es lo que lleva a una persona a decir, a mí me gusta correr o no me gusta correr. Hay gente que cuando corre se da cuenta de que está solo y de que es un coñazo estar solo Mm. y de que no se cae bien a sí mismo y de que prefiere tirar a 3 repes, como a lo mejor te pasaba a ti antes. De hecho, yo lo he experimentado en primera persona. Cuando una persona está emocionalmente mal, es cuando más resistencia tenemos. Resistencia ahora lo estoy. Más fricción, mejor dicho, más fricción tenemos a estar solo pedaleando durante 4 horas. Porque tienes un problema que vas a regurgitar durante 4 horas. Eso no es agradable. Entonces, yo creo que la gente no dice lo que le gusta. Esto es como los niños cuando dicen, a mí me gusta jugar al pilla-pilla. No, si te gusta jugar al pilla-pilla es porque ganas en el pilla-pilla. Tú no decides lo que te gusta, decides lo que se te da bien, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que estás en otro punto vital, estás en un momento en el que probablemente seas disfrutar de un paseo estando solo, disfrutar de un rodajito suave, ahora mismo el Pedro de ahora sí es capaz de disfrutarlo. Pero el hecho en sí es el mismo, ¿no? Hay un estudio muy chulo que se hizo en noviembre del año pasado, en el que se veía cómo mejoraba el autoestima de los... Bueno, se cogían a corredores, ¿vale? Y se les hicieron encuestas para valorar niveles de ansiedad, estrés, percepción de sí mismos, autoconfianza, todos esos intangibles que determinan la felicidad o la depresión a la que te vas a tener que enfrentar. Y se veía que con 30 minutos de carrera moderada al día, incluso carrera suave, estos parámetros mejoraban muchísimo, de 2 a 3 días a la semana. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una tesis que he comentado ya en alguna ocasión, pero que quiero reforzar. La fuerza siempre se nos ha vendido como la píldora de salud idónea, y es cierto, no voy a ser yo quien lo negue en absoluto. Si dentro de 60 años sigues teniendo la capacidad de estar de pie, va a ser gracias a tus niveles de fuerza, 100%. O sea, cuídalo, entrénalo. Pero en la medida en la que seamos capaces de vivir más años, vamos a vernos obligados a mejorar y a cuidar más de nuestra salud mental. Y ahí es donde creo que los deportes de resistencia tienen muchísimo que decir, tanto, igual o más que los deportes de fuerza, en términos de salud mental. Porque cuando alguien está en un proceso en el que lo está pasando mal, si previamente ha trabajado mucho la fuerza, pues tirar 3 repes o 10 repes en el gimnasio le va a molar igual. Pero si no ha construido ese background de fuerza, salir a trotar por la naturaleza, salir a hacer una caminata, salir a pedalear, eso te despoja de cualquier problema, y aquellas personas que lo practican con asiduidad lo saben. Qué interesante, qué interesante. Y has dicho antes que querías separar lo que es la resistencia física de la resistencia mental, ¿no? O sea, el hecho de la resistencia psicológica. ¿Cómo la interrelacionarías? Repíteme la pregunta. Sí, has dicho antes que el punto o hablar de la resistencia mental merecería como una especie de paréntesis, pero
digamos que, mira, hace poco estuve en el podcast de Pedro Buerbaum y justo precisamente decía este señor, a raíz de yo presentarle lo que tú dijiste, que realmente los deportes de resistencia no es una maratón per se, sino que un deporte de resistencia sería que tú y yo nos subiéramos a una cinta y el primero en bajarse sería el que perdería, ¿no? Ganaría el que más resistencia tuviera encima de la cinta, ¿no? Pues él decía que un deporte de resistencia sería, por ejemplo, la lucha, porque es el que más golpeos es capaz de aguantar o el que más impactos es capaz de sostener, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que podemos hacer digamos, un hilo entre lo que es la resistencia física, ¿no? Que sería esta lucha, con la resistencia mental. Porque me viene a la mente, me has preguntado antes quién es esta guantilla que tenemos atrás, y es el de Ilia Topuria. Y claro, este señor, pues digamos que tiene las cualidades físicas que podría tener un atleta de primer nivel. Pero es que atletas de primer nivel hay muchos. Hay muchísimos, tú lo sabes, Claro. ¿no? Pero ¿por qué nos seduce este señor, no? Porque yo creo que tiene una resistencia mental superior. Es capaz de aguantar más el estrés, capaz de aguantar más la crítica, la duda, la incertidumbre. Y no sé si esto es algo que trabajáis los deportistas de resistencia. Ahora te he entendido. Vale. No sabía si te ibas al aspecto cognitivo o mental. Vale. Gracias por la aclaración. Aquí sí que veo diferencias importantes entre... Esto se ve mucho mejor en los que están en ese lado del espectro que pertenecen a la élite que en el mundo amateur. Si yo tengo que irme a mis deportistas, los que entrenan conmigo, y tengo que empezar a valorar sus habilidades mentales, es más complejo detectar ahí estas cuestiones como la que acabas de comentar de Topuria, que está en uno de los extremos, ¿no? Y yo que he tenido la suerte por el podcast de charlar con bastantes deportistas de élite, me he dado cuenta de que hay un aspecto que todos ellos comparten y que a partir del cual les permite empezar a trabajar esa resistencia mental, que es la capacidad de disociarse, de verse en modo observador y de aceptar que el dolor, la incomodidad o el sufrimiento no les pertenece. Esto Ilia es algo que hace extremadamente bien. A él no le duele el pie. A él percibe que su pie en un momento determinado pues puede estar quejándose por el motivo que sea, pero no lo hace suyo, ¿no? Se hablan a sí mismos diciendo me duele el pecho. No, es como ya está el pecho, ya está el tío ahí diciendo que prefiere que yo tome la decisión de parar, ¿no? En los deportes de resistencia la resistencia mental durante el esfuerzo suele venir marcada porque hay una estructura que de repente te dice, oye, tengo flato, oye, me duele la cadera, oye, me duele la rodilla, oye, me ha salido una ampolla, estoy a punto de petar, cambia la pisada, ¿no? Sí, o acumulo lactato. Exacto, depende de cuál sea el desencadenante, el detonante que hace aparecer la fatiga o el dolor, pues ahí es donde tendremos que poner el foco. Esa es una de las formas en las que podemos entender la resistencia mental, que es la que vemos durante el esfuerzo, y luego tenemos la que todos conocemos, y esto cualquier ser humano que viva hoy en día pues tiene que enfrentarse a ello, que es la de la negociación en el día a día, ¿no? Aquí el deportista de élite no tiene la capacidad de negociar. Un deportista de élite no puede decidir no entrenar hoy. No está en su mapa de opciones. Sin embargo, el popular, que por eso admiro tanto a la gente con la que trabajamos y por eso admiro tanto al popular, el popular tiene que decidir después de una jornada laboral de 8 horas en el mejor de los casos, después de haber llevado a los niños y haberlos dejado en casa y después de haber atendido a sus responsabilidades paterno-filiales, después de todo eso, o antes de todo eso, tiene que decidir salir a entrenar. Y esa es la parte más difícil. Toda persona que haga eso ya está mostrando resistencia mental. Que luego lo hagas o que luego la expreses yendo a 13 kilómetros. Sí. Eso es lo de menos. Claro. Eso ya es una cuestión fisiológica que ya trabajaremos los entrenadores. Pero desde el punto de vista mental es mucho más complejo romper la inercia de estar en la cama y ponerte las zapatillas. Eso es mucho más difícil que decidir no parar en una serie de 800. Eso se trabaja.
Y esto es una cosa que a mí me interesa mucho, Rubén, porque creo que tú me puedes ayudar a aterrizar una parte muy bonita del mundo del entrenamiento, sobre todo por tus años de entrenador personal. Y creo que algo que pasa es que a veces los entrenadores, sobre todo para los entrenadores más novatos, los que estén iniciándose, ¿no? Los que hayan salido de algún ciclo formativo, que tú vas con tu caja de herramientas, ¿no? Vas con tu forma de, pues, tu metodología de entrenamiento, vas con tu, ah, digamos, la serie que tengas para aplicar con cualquier cliente, Mm. pero llega un momento que te das cuenta que lo más difícil no es la programación para un cliente, ¿no? Sino lo más difícil es realmente que el cliente cumpla con lo que él ha decidido, ¿no? Y para eso necesitas un trabajo casi más de coaching, un trabajo de psicología, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué le podrías decir tú a estos entrenadores novatos que se están Mm. enfrentando a este problema? Mm. La información en Internet está toda la información que una persona pueda adquirir a lo largo de su vida. En base a esta realidad, que es una realidad, si los problemas de las personas dependieran de la información, no habría obesidad. Sin embargo, el 50% de los niños en España padecen obesidad. Y padecerán obesidad. 50% ya. Sí, 40 y algo. Bueno, Madre no ha mía. llegado al 50, pero va a llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de las personas que están ahí fuera y que necesitan de nuestra ayuda como entrenadores nunca es la ausencia de información. Nunca, jamás. O sea, si fuese así, ChatGPT sería el mejor entrenador y la gente no contrataría, no necesitaría entrenadores. ¿Qué quiero decir con esto? Mi mensaje para los entrenadores del futuro, ¿cuál es? Tienen que ser buenos, transmitiendo confianza a las personas con las que vayan a trabajar y a partir de ahí conseguir que sus pupilos se adhieran al programa. Pero el reto no está en llegar y transmitir cómo el arco plantar ha colapsado por falta de movilidad en el tobillo y cómo esto afecta a la rodilla, porque luego la cintilla, sí, eso está muy bien y eso es el mínimo, pero cómo comuniques eso y qué planteamiento tengas para que la persona consiga resultados en un tiempo prudente, cómo conseguir que la persona no se desmotive y cómo hacer para que cuando se desmotive, que llegará, vuelva a adherirse al programa en el futuro. Esa serie de habilidades son las que la gente, los entrenadores, a los cuales les vaya bien, tendrán que trabajar. Hace años esto no era así. Hace años el que más sabía era al que más se le pagaba. Pero ahora mismo las reglas del juego han cambiado y ahora mismo yo estoy convencido de que yo a mis entrenadores se lo digo, el saber mucho es que no es negociable. Es que ese es el mínimo. Es la base. Claro, es que no puedes venir aquí sin entender cómo funcionan los métodos de programación, las diferentes opciones que existen, cómo identificar, cómo valorar a un cliente, cómo hacer una buena propuesta de ejercicios, cómo hacer una progresión, una regresión. Eso no es negociable. Eso es lo que tienes que saber. Ahora, a partir de ahí, dime cómo vas a hacer que esta persona no pare de mejorar tanto lo tangible como lo intangible durante el próximo año y medio de su vida. ¿Cómo vas a construir relaciones con las personas? El problema es que eso no nos lo enseñan y eso se aprende saliendo al mercado y enfrentándote a la gente. Rubén, mira, es que aquí has tocado una parte que a mí me cambió y me hackeó para siempre. Fue un punto de inflexión en mi vida. Porque yo me di cuenta que justo precisamente lo que tú decías, que da igual la información que tú tuvieras, o sea, obviamente necesitabas toda la información posible de entrenamiento de fuerza, de progresión, de habilidades técnicas, movimientos con barras, con anillas, con kettlebells, da igual con mazas, luego con cuerda, lo que sea. Sino que realmente el valor estaba en que las personas deseasen aprender eso. O sea, deseasen querer formarse en mazas, que ser buenos con la cuerda, ser buenos haciendo el pino, tener un six-pack, mejorar su kilómetro, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y claro, me daba cuenta de que estos son estrategias de venta, de persuasión, Claro. de convicción, casi te diría de seducción. 100%.
y que estas habilidades, como tú acabas de comentar, no son habilidades que se aprendan ni en la universidad. No, en absoluto. Hay algunas que nos vienen impuestas de forma innata, otras que se trabajan en la adolescencia en función de cómo nos hayamos relacionado con nuestro entorno. Y lo bonito de esto es que hay una parte muy importante que es perfectamente adquirible. O sea, tú no tienes por qué saber cómo funciona, cuáles son las leyes de la persuasión ni de la venta, pero se pueden aprender y son muy importantes. Porque las personas podemos saber de un tema u otro en función de nuestro nivel de conciencia, ¿no? En el mundo de la venta, el nivel de conciencia más bajo es esas personas que no son conscientes ni del problema ni de la solución. No son conscientes de que tienen un problema y mucho menos son conscientes de que existe una solución. Esto, por ejemplo, se lo podríamos atribuir a la persona que padece obesidad y que se cree el discurso de que se tiene que aceptar y de que no es una persona enferma o predispuesta a enfermar. Eso sería un nivel de conciencia cero, bajísimo. El siguiente nivel de conciencia es la persona que es consciente de que tiene un problema, pero no de que tiene una solución. Esto sería una persona, volviendo al tema de la obesidad, sería una persona que padece obesidad y que es consciente de que tiene un problema. Y a partir de ahí puede pasar al siguiente nivel de conciencia, que es encontrar a la persona que le puede proporcionar la solución, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de que las personas a las que tú puedes ayudar y que están en un nivel de conciencia 0 pasen al 1, pasen al 2 y pasen al 3 y acaben en el 4, que es el último, ¿no? Es el nivel de conciencia en el que las personas tienen un problema, lo han identificado, saben que existe una solución, saben que tú la tienes y deciden que seas tú quien les ofrezca esa solución. Entonces, ese viaje del alumno o del pupilo, hay una parte obviamente que es responsabilidad suya, pero tú como profesional tienes que asumir la responsabilidad de que tu mensaje llegue no solamente... O sea, Pedro Vivar, ¿por qué triunfa? Porque es referencia para muchas personas. ¿Porque ha conseguido que los amantes de las mazas hagan mazas? No. No. Pedro Vivar ha conseguido que personas que hubo un día en el que estaban postrados en un sofá, a día de hoy, se metan en un río en agua fría, hagan mazas, hagan programación neuromotriz. O sea, tu valor como profesional está en que has sido una de las muy pocas personas, porque es muy difícil, que ha cogido a esos niveles de conciencia más bajos y los ha elevado hasta arriba. Y eso es lo que hace que la gente sienta por ti lo que siente. Y a eso es a lo que deberíamos de aspirar todos los profesionales. Para mí es muy fácil coger a un friki de la carrera y tenerle 10 horas enamorado. Y empezar a hablarle de consumo máximo de oxígeno y de drops y de marcas. Para el que le gusta es fácil. Lo difícil es coger a una persona que no ha sentido nunca el pie, que nunca ha cerrado los ojos a ver en dónde está su base de sustentación, que no sabe ni lo que significa esa palabra, y motivarla para afrontar un camino conmigo. Eso es lo difícil. Y ahí es donde tenemos que los entrenadores entrar, porque esa es la única manera de solucionar el problema real que hay ahí fuera. El problema real no es que la gente que hace barras no sepa de mazas. El problema no es que la gente que sabe de mazas no corra. Si es feliz haciendo mazas, que haga mazas. Y lo importante es que te muevas. El problema es que todo lo que... La gran mayoría de personas que están en este país, y te diría fuera de él también, en su Instagram no aparece lo mismo que aparece en el tuyo. Su algoritmo Claro. los lleva hacia otras cosas que no tienen nada que ver con el movimiento y la actividad física. Sí, macho. Y fíjate, acabas de hablar de algoritmo y es que es algo que a mí personalmente, no te voy a decir que me quita el sueño, pero al que le doy realmente importancia al algoritmo, tío. ¿Y por qué le doy tanta importancia al algoritmo? Justo por lo que tú acabas de decir. Es que yo soy lo que soy porque le ha aparecido en el algoritmo a muchas personas. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo no le hubiera aparecido en el algoritmo a Dari Hamouet, ese tipo no me hubiera contratado y me hubiera llevado a Oriente Medio. Si ese tipo no me hubiera llevado a Oriente Medio, yo no hubiera conocido, por ejemplo, a Rocas o a Rubens o a muchos perfiles que tiempo después han formado parte de programación neuromotriz, ¿no? Entonces, yo no sería quien soy si no existiese ese algoritmo, ¿no? Entonces, me he puesto a pensar, igual que
que yo le aparezca en el algoritmo a alguien o que alguien me aparezca a mí no es algo baladí y que debo prestarle mucha atención. Entonces, si alguien está escuchando esto, yo le invitaría a que echase un vistazo ahora mismo, que abriese la red social que más utiliza, que mirase su lupita y que viese la cantidad de gatitos que le aparecen, la cantidad de tías en bolas o tíos, y luego la cantidad de cosas que sienta que le está llevando hacia la persona que le gustaría ser. Porque a veces, Rubén, no sé si en eso, porque al final una cosa que me gusta de ti es que cuestionas absolutamente todo lo que te propongo. Entonces, eso me gusta porque siempre acabamos sacando cosas nuevas o constructivas, ¿no? Y es que una cosa que he visto es que, claro, a lo mejor lo que me aparece ahora, pues me puede gustar ahora, pero a lo mejor en 6 meses o a lo mejor en 3 o 4 años, yo digo, ¿por qué estaba viendo esto si no me estaba llevando a ningún sitio que yo quisiera ver? Y entonces he tratado de hackear poco a poco mis algoritmos y yo siempre invito a las personas a que analicen o se hagan una auditoría, por ejemplo, de a quién siguen en redes. Hace poco te voy a contar una cosa, ¿vale? Estuvo en casa mi amigo Jaime Jumper, que es el campeón de España de resistencia en calistenia. Bueno, tú lo conoces, que es un tipo que está mamadísimo. Y estaba hablándole, por ejemplo, de su auditoría, ¿no? De sus redes sociales. Porque él es un tipo que está en el ámbito de entrenamiento personal, pero está en el ámbito muy técnico, ¿no? Muy de Ujú. calistenia, fuerza, resistencia, atletas, trucos, etcétera, ¿no? Pero en el ámbito empresarial y en el ámbito finanzas, pues le hice una pregunta. Le pregunté, oye, ¿cuántos atletas de calistenia sigues? ¿No? Si el tipo sigue, por ejemplo, me invento 500, dice, bueno, pues 300. Vale. ¿Y de finanzas cuántas cuentas sigues? ¿De finanzas? No lo sé. Claro, Entonces, claro, te das cuenta de que cómo va a ser su lupita, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, tal cual. De hecho, fíjate, me acabo de acordar de una de las cuentas, o sea, una de las redes sociales que yo más intento limitarme a mí mismo es Twitter. onda. Pero como también me conozco, disfruto mucho de la dopamina rápida que me da Twitter y de lo politizado que está todo y en algún momento en el que yo me doy el permiso de, venga Rubén, ya hoy ha sido bueno y en vez de comerte un donut vamos a liberar dopamina rápida entrando en Twitter, ¿no? Hasta que hubo un día en el que, saturado del contexto político que había en esa red social, dije, me voy a abrir una cuenta nueva en la que solamente siga canales de inversión. Luego te lo enseño. Wow. Y es la hostia como cuando me apetece una cosa entro en una cuenta, cuando me apetece otra cosa entro en esa otra cuenta y si tú miras las dos lupitas son personas diferentes absolutamente. En una parezco un tío enfadado con la vida desde el punto de vista político. Me salen de todo. O sea, cada vez que veo uno de derecha diciendo algo muy bestia, me quedo a verlo. Cuando sale uno de izquierda diciendo algo más bestia todavía, me quedo a verlo más para confundir al algoritmo. Y digo, a ver ahora qué me vas a enseñar, ¿sabes? Es un reto absoluto. Pero esto que dices, esto es súper interesante. A mí me es muy complicado porque en Instagram, por ejemplo, sí que tengo un comportamiento más visceral. No me Sí. lo cuestiono tanto. Pero en Twitter sí que intento ponérselo difícil para que me dé Yo lo creo que que más necesito. predispuesto, vamos, ¿no? Porque como si Twitter públicamente está tan asociado a visceralidad, a Sí, emociones negativas, vamos con la marcha menos, ¿no? Vamos como tú dices, con calma. con calma, eso es. Sí. Pero como en Instagram, ¿no? Lo hemos asociado sobre todo nuestra generación, que es de una generación en la que hemos crecido desde una perspectiva más inocente, ¿no? Más de... Yo utilizaba Instagram pues para subir recetas o lo utilizaba para Sí, no te lo piensas tanto. ligar con una chica en su momento o lo utilizaba para X cosas, pues lo veo como una red social muy friendly, ¿no? Entonces vamos con la guardia muy baja. Háblame de esto. ¿Has utilizado Instagram para ligar en algún momento, Pedro? Sí, 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 lo utilizaba. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que hace poco estaba con mi amigo Edu aquí fuera y yo le decía que... Porque, bueno, yo te he comentado que supuso un punto de inflexión darme cuenta de que el conocimiento técnico tenía sus limitaciones y que la parte importante estaba en 6 puntos. La parte importante estaba en venta, influencia, manipulación, seducción, persuasión y convicción. Siendo
cada una, pues imagínate, venta está enfocada a dinero. Seducción está enfocada, por ejemplo, a sexo. Convicción está enfocada, por ejemplo, a intelecto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si tú quieres manipular a alguien, no es lo mismo utilizar, dependiendo, y esto, por eso me gusta mucho la biomecánica comportamental, a un perfil mucho más racional, tú debes hablarle desde un punto de vista científico. No le vas a seducir, pero le vas a convencer. Pero en cambio a un perfil más visceral, si le quieres manipular, por ejemplo, de cierta forma, lo que utilizarías en este caso sería una, una atracción más enfocada a los sentidos, ¿no? Entonces yo a mi colega Edu, yo le decía, tío, ¿tú no te has dado cuenta que, que tú eres un seductor? Dice, no, no, hermanito, no, 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 no haga bochinche. Y yo le decía, pero mira, obsérvate, mira, fíjate lo que tú haces. O sea, tú no estás compartiendo un valor enfocado a. Tú estás mostrando misterio, tú estás mostrando, no se sabe a qué se dedica este chico, tú no sabes, uy, qué interesante, o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Entonces, yo me di cuenta de todo esto, ¿no? Que todas las personas lo sepan o no lo sepan, sean conscientes o sean inconscientes, pues igual que nuestro cuerpo expresa, nuestro lenguaje no verbal expresa, pues también nuestras redes sociales expresan, por ejemplo, ¿no? Y yo en su momento, pues yo no lo sabía, ¿no? Pero, por ejemplo, me tiras por ahí, ¿no? Pero Me parece fantástico. Estaba pensando, digo, fíjate el rendimiento que estás sacando de una pregunta tan mala. O sea, he hecho una pregunta de mierda, que solo haría yo aquí. Y Pedro, o sea, la gente debería de aspirar a ser más como tú, macho, es increíble. O sea, da igual, da igual lo que te digan. Tú, venga, no es mérito mío. Es una cosa que mis amigos, ¿no? Sabéis que hago, y es que no respondo lo que me preguntan. Nunca. Entonces, esto lo aprendí de Bruce Lee. Porque hay una estrategia que es la del cambio de marco o cambio de encuadre. Entonces, te pueden hacer una pregunta comprometida y tú no la respondes. Por ejemplo, me acuerdo una ocasión, le preguntaban por dos atletas que eran así actores de Hollywood que eran muy famosos. Y él decía, obviamente si tuviera que elegir al que es más peligroso, más táctico y con quien no me gustaría tener problemas, diría este. Pero si fuese un combate cuerpo a cuerpo, escogería este. Entonces, si te das cuenta, el tipo no ha respondido la pregunta, pero te ha respondido la pregunta, ¿no? Y eso es una estrategia pues que yo quiero recomendar a las personas que estudien gracias a la filosofía. Porque la filosofía atraviesa todas las áreas de la vida, incluyendo, por ejemplo, las redes sociales. Pero sin irnos un poquito del hilo del esquema que tenía previsto para ti hoy, Del cual nos hemos ido desde hace un rato. del que nos hemos ido, quiero recuperar dentro de los deportes de resistencia algo que me estoy encontrando gracias al algoritmo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de atletas híbridos que me están apareciendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues tendrías que preguntárselo a cada una de las personas que lo verbaliza. Yo te voy a dar mi humilde opinión en dos líneas distintas. La primera, tiendo a sentir cierta vergüenza ajena cada vez que se menciona esto en redes sociales, porque creo, yo entiendo perfectamente que una persona lo que tiene que hacer es detectar una necesidad en la gente y a partir de ahí, pues oye, si puedes explotarla y hacer algo que te genere rendimiento económico, pues fantástico. Pero no voy a comulgar nunca con la idea de vender algo que ha hecho prácticamente toda la población deportista durante décadas, como si fuese una novedad, ¿no? Es como si mañana cogieses un rastrillo, una hoz y una pala y me vendieses el Agrico Power Walking o algo así, ¿no? Y me lo vendieses como con un lacito y a un high ticket, ¿no? Creo que el concepto de atleta híbrido es una estafa en esos términos
Y mi teoría, sobre la cual he reflexionado mucho, va más alineada con que si nos tenemos que poner a analizar quiénes son esos deportistas o esos atletas que han conjugado y han construido un físico a base de compaginar entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia, que es en lo que se basa el concepto de entrenamiento híbrido, yo ahí puedo identificar claramente 5 grupos. El primer grupo... He venido el día que peor estaba yo de mitos. El primer grupo sería sin ninguna duda los que dentro del mundo del alto rendimiento representan, bajo mi punto de vista, me gustaría leer en los comentarios a la gente a ver qué opinan, a la máxima expresión de un atleta híbrido, que son los que corren, los que saltan, los que lanzan, atletas de combinadas, decatletas en chicos, heptatletas en chicas. Deportistas que se tienen que enfrentar a velocidad, a resistencia, a lanzamientos pesados, a saltos, longitud, altura. Eso es un atleta híbrido, para mí en su máxima expresión dentro del ámbito deportivo. A partir de ahí, si nos focalizamos en los que corren y hacen fuerza, que es lo que nos intentan vender ahora, tenemos a los de verdad, que son los que corren y hacen fuerza. Cualquier corredor entrena la fuerza, bien o mal, pero la entrena. Cualquier triatleta, o sea, me vas a decir tú que cualquiera de los... Es que me da igual, no me tengo Ponme que... ejemplo, que tú conoces a mucha gente. Pues en España, todas las personas que yo... Mi exentrenador, Carlos Aznar, un exciclista, triatleta semiprofesional. A este tío lo tendrías que ver haciendo cargadas con 1.2 su peso corporal. Es un tío que le ves y pesa 59-60 kilos. Delgadito, escuchimizado, 32 minutos en 10K. Wow. Pero te hace cargadas con 70 kilos. Sin ningún problema. Eso no es un atleta híbrido porque no tiene unas paellas en las tetas. No me jodas. Bueno, ese sería el perfil deportista de resistencia que hace fuerza. Luego tendríamos el perfil deportista de fuerza que hace resistencia, que para mí es más el competidor de una OCR, el competidor de las carreras estas que hacen, bueno, incluso los CrossFit Games ahora están derivando mucho en carreras en competiciones más endurance, en las que se van planteando diferentes retos, pero la base siempre es la fuerza, se va desde la fuerza hacia la resistencia. En los otros se va desde la resistencia hacia la fuerza. En un cuarto grupo tendríamos a los que para mí son los híbridos técnico-tácticos. Yo aquí metería a los grupos de operaciones especiales, a los GEOs, a esas personas que tienen que adquirir una serie de habilidades que trascienden muchas veces de solamente lo físico, que tienen que irse a lo táctico, a los conocimientos, pues todo lo que implica el pertenecer a un grupo de operaciones especiales. Y en un quinto grupo, pues ahí ya metería a los gym bros, que son los que te venden el cuento de que son los atletas híbridos cuando no tienen nada que hacer en ningún aspecto delante de todos los demás. Así lo resumiría, básicamente. Entonces, tú eres para mí un atleta híbrido en cuanto a que trabajas tu fuerza, tu resistencia, tu estabilidad y tu coordinación, las pruebas a las que yo te veo enfrentarte, al final no son unilaterales en cuanto a demandas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista teórico, eso es un atleta híbrido. Sabes hacer el pino, te sabes desenvolver en una barra, te sabes desenvolver con bazas, con kettlebells, con peso, sabes correr, haces cuestas, menos nadar, sabes hacer de todo. Total. De hecho, sí. Menos nadar, sabes hacer de todo. Pero porque lleva mucho hierro en el cuerpo, Rubén. Pero tú eres, si tú pones en Instagram atleta híbrido o hybrid athlete, las 100 cuentas que te salgan, tú eres más híbrido que cualquiera de ellos. Joder, Rubén, tío, pues que sepas que me hace mucha ilusión porque yo no sabía que era esto de atleta híbrido, pero yo siempre he querido ser un tipo completo, pero vamos, sin volverme loco. O sea, ya está. Un ser humano. Claro. No, al final, si nos ponemos a pensar en lo que es un ser humano y quitamos lo que sería el marketing de por medio, encontramos a una persona que es capaz de correr, de levantar algo de peso, pero que no va a ser... Mira, creo que fuiste tú el que una vez me puso un ejemplo de un atleta de resistencia que después de correr una maratón súper dura,
fue a levantar a su hija y no podía. No recuerdo O sea, qué fue ese día, pero bueno. ganó la carrera, Ujú. fue a levantar a su hija y no podía levantarla, ¿no? Y claro, pues para mí la vida no era ni ese tipo que ganó la carrera, pero luego no podía levantar a su hija, ni ser Eddie Hall, Ujú. que tiene el récord de levantar los 500 kilos, Ujú. ¿no? Que son 1000 y pico libras, pero no eres capaz de, imagínate, de echar un polvo sin morirte. Pues entonces, ¿no? Tú que eres un tipo que te gusta mucho también estar híbrido en todos los aspectos, pues, Qué idiota. pues entonces, claro, era un poco, vamos a ver, tratar de ser versátil, ¿no? Mm. Y ahora lo veo que se marketiza esto porque las personas son más básicas que... Sí, tío, o sea, a mí no... em, tengo un poco de confusión en ese sentido porque a mí es lo que te decía, a mí me gusta el profesional y admiro al profesional que hace precisamente lo que decíamos antes, que eleva el nivel de conciencia de su público. Nunca te he visto tratar a un oyente tuyo como un idiota. Nunca te he visto nunca te he visto ser reduccionista al límite, simplista al límite, tratando a la gente como si fueran tontos. Entonces, en el momento en el que tú le coges a una persona y le hablas del entrenamiento concurrente, que es lo que todo entrenador ha estudiado en la universidad desde la época de Cajigal, que fue el fundador del Instituto Nacional de la Educación Física en Madrid. El entrenamiento concurrente. Si eres un fan del entrenamiento híbrido, métete en internet y pone entrenamiento concurrente. Total. Y vas a ver que todos los estudios son de antes de 1990. Y ahora esos estudios nos los están sacando en redes sociales como si fuesen... Si tú haces eso, estás tratando a tu público como si fuesen idiotas. Y si no, diles, oye, este estudio que ya venía desde X época, lo podemos aplicar ahora. Pero sé serio, tío. O sea, que no creo que sea incompatible. Tengo compañeros que defienden el concepto de atletas híbridos, a los que admiro y están haciendo un gran trabajo. Víctor Tellez, Pablo Guevara, o sea, existen personas que están cogiendo el concepto, lo están explotando desde el punto de vista marketingiano, pero lo están haciendo bien. Bien para mí, ¿qué es? Tratando con respeto a los que llevan haciendo esto muchos años. Tú no has inventado la filosofía. No vas aquí de la he inventado yo. Tú has cogido y has dado siempre referencias de quien te ha supuesto para ti una referencia o de quien te ha enseñado, ¿no? Eso es tratar con respeto a lo que haces y a la gente que te escucha. Y eso es lo que a mí me enfada un poco, tío. Y perdona que me ponga así. Pero es que me da rabia, tío, que se le trate a la gente como si fueran verdaderos idiotas. Sí, y te diré que una cosa que tanto yo como otras figuras que me vienen a la cabeza, por ejemplo, Marcos Vázquez ahora mismo, yo creo que no lo hacemos porque obviamente nos encante tratar a las personas con respeto, ¿no? Como nos gustaría que nos trataran, sino sencillamente siendo egoístas, como diciendo, si yo trato a las personas como idiotas, pues a lo mejor me puedo aprovechar una vez, pero creo que no va a durar, ¿no? Entonces, creo que, como tú dices, es muy importante informar desde las cosas como son, ¿no? Decir, oye, mira, tío, es que justo lo acabas de definir a la perfección, es que te he preguntado desde mi propia curiosidad que era un atleta híbrido, pero te hubiera dicho, oye, Rubén, ¿atleta híbrido no sería lo mismo que atleta concurrente? O sea, de entrenamiento concurrente. El entrenamiento concurrente básicamente es la parte del entrenamiento que intenta explicar e intenta estudiar, o estudia, mejor dicho, cómo podemos reducir la interferencia que genera la resistencia sobre la fuerza. En resumen, es eso. Si tú quieres ser fuerte, la resistencia la tienes que realizar entendiendo la resistencia como el hecho de salir a correr, salir a caminar. Deporte cíclico. Exactamente, eso es lo que hemos explicado antes. Si tu objetivo es ser powerlifter, ¿vale? La resistencia la vas a tener que implementar con mucho control y muy poquito a poco. Está demostrado que un powerlifter que entrena resistencia con una dosis muy bajita va a mejorar su consumo máximo de oxígeno y en consecuencia va a poder levantar más kilos. Es decir, existe una transferencia muy liviana de la resistencia a la fuerza. Pero en líneas generales podemos decir que si tu prioridad es levantar kilos, no corras. Esto es de primero de entrenamiento concurrente. A la inversa, todo lo contrario. Si tú quieres rendir en resistencia, tienes que trabajar la fuerza. Y tienes que trabajar la fuerza máxima. Aquí el principio de especificidad no funciona.
¿Por qué? Porque sí, hay una forma de explicarlo que a mí me gusta mucho, no es mía, la escuché por primera vez a Miquel Zavala, profesor en el máster de alto rendimiento en deportes cíclicos, que nos decía, chicos, un ciclista utiliza el 3% de su fuerza motriz del tren inferior cuando pedalea. El 3%. El 3% de 100 vatios, ¿cuánto es? 3 vatios. ¿De qué manera puedo aumentar yo ese 3%? Pasando de 100 a 200. Si yo multiplico por 2 o por 1,5 la fuerza máxima que yo genero, el 3% va a aumentar de forma lineal. Por lo tanto, un deportista de resistencia, y cuanto más amateur, más aún, ha de trabajar la fuerza. No se genera interferencia en esa dirección, sí en la contraria. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento concurrente, básicamente nos estamos refiriendo a los estudios que investigan esto, que investigan, por ejemplo, cómo interfiere en el desarrollo de la hipertrofia del tren superior salir a correr. O cómo interfiere en el desarrollo de la hipertrofia del tren inferior matarme a curl de bíceps antes de salir a correr. Todas estas combinaciones, que son infinitas, las estudia el entrenamiento concurrente. Y esto se ha estudiado y se sigue estudiando, pero nadie va a inventar algo que no se sepa. Oye, Rubén, pues ahora que me cuentas esto, tío, quiero preguntarte algo más enfocado a ti. ¿Tú ahora estás haciendo más entrenamiento concurrente? Porque hace poco me has comentado que estás haciendo hasta muscle ups. Sí, tío, estoy muy feliz de poder hacer muscle ups. Siempre había sido para mí, yo os veía a ti y a todos los que venís aquí a entrenar a tu casa, que era como, Dios mío, leyendo a Pedro de, joder, si esto fuese fácil, las calles parecerían Esparta. Yo diciendo, yo no quiero estar en Esparta, pero sí que me gustaría ser capaz de hacer eso en la barra, ¿no? Y sí, ya soy capaz de hacer mis muscle ups. Y honestamente, ¿sabes cómo entrenar los muscle ups? Poniendo foco en darle más densidad al trabajo de fuerza que al trabajo de carrera, bien estructurado, y de repente un día decir, oye, ya me veo capaz de sacar mis dominadas con velocidad, voy a intentar hacer un muscle up. Y ya está, y me salió, sin obsesión y sin nada de eso. Pero sí, ahora mismo yo también voy alineando mucho el tipo de entrenamiento que hago en función al sitio en el que estoy. Ahora, por ejemplo, me voy a Tailandia, pues lo de salir a correr probablemente esté un poquito más limitado, ¿no? Entonces, en función del lugar en el que estoy, pues voy adaptando el entrenamiento que voy haciendo y bueno, eso, la parte negativa es que no puedo tener objetivos deportivos muy claros o muy marcados en el calendario. La parte positiva, pues que veo cosas que de otra forma no vería. Está más híbrido. Estoy más híbrido. Soy un verdadero atleta híbrido. Si quieres ser un verdadero híbrido y no un pushy, contrátame. Esto es lo que te dicen por ahí. ¿En serio? Es que esto lo he visto. Esto que acabo de decir puede sonar así un poco burdo, y lo es, pido disculpas, pero esta frase la he escuchado. Si quieres ser un verdadero atleta híbrido, no un pusilánime, es como, pero a ver, ¿eso se lo estás diciendo a ¿alguien con inteligencia? ¿A alguien con inteligencia o sea... Bueno, es que es un insulto a la inteligencia. Vale, yo ahora a lo que voy, aprovechando, y esto, bueno, no estoy con ningún tipo de conflicto aquí. Si alguien quiere realmente profundizar en el ámbito deportivo, yo recomendaría que hablara con Rubén. Rubén es una persona que yo lo conozco desde hace 15 años y siempre ha sido un tipo realmente amante de la ciencia del deporte, concretamente de los deportes de resistencia. De hecho, se abrió un podcast precisamente para seguir aprendiendo de todo esto. Y luego lo mejor es que él no viene de esto, él viene más de deportes de fuerza. Así que, bueno, pues yo os recomiendo que le No, lo digo en serio, o sea, no tengo conflicto aquí, no hay comisión, ni códigos, ni nada, porque si algo que me gusta, Rubén, tío, es que yo no tengo códigos de nadie, tío. No tengo códigos, no hago anuncios. Eso es fantástico. Y estoy súper tranquilo porque puedo decir las cosas desde mi experiencia y ya está. Y no tengo conflicto. ¿Le contratas? Pues bien por ti. ¿No lo contratas? Pues haz lo que quieras. Y tenía otra cosita para ir terminando que me llama mucho la atención porque veo que es una especie de... no lo sé, eso tú sabrás mucho más que yo. De evolución del CrossFit. Y es esto que está saliendo, estas nuevas tendencias que son la DECA o la Hyrox o estas pues, nuevas disciplinas que tienen muy buena pinta, pero no sé muy bien cómo funcionan. Pues mira, el Hyrox, que creo que desde el punto de vista
del marketing y de la venta y de ese camino del héroe que llamamos, ¿no? Ese camino del aumento del nivel de conciencia de quien no lo conoce a quien está dispuesto a pagar 100 euros por una entrada, lo ha hecho muy bien. Es básicamente una prueba que consiste en 8 rounds o en 8 rondas en los que tienes que correr 1 kilómetro y hacer una prueba de entrenamiento funcional, ¿no? Hay una en la que tienes que transportar kettlebells, hay una de tirones, otra de empujes, hay skier, hay remo, bueno, pues vas compaginando, ¿no? Entonces, han encontrado una disciplina, o han creado, mejor dicho, una disciplina que siempre se repite allá donde la realices, y que por lo tanto da lugar a la comparación. Esto ya lo inventó CrossFit, ¿no? En el momento en el que ellos establecían un WOD, tenías que grabar y a partir de ahí pues clasificabas. Lo que pasa que la diferencia con la Hyrox es que la modalidad deportiva es la misma en preclasificatorio, en clasificatorio, en un mundial, da exactamente igual. Es siempre esa modalidad. Más allá de eso, te puedo contar que lo están petando, macho. O sea, a nosotros nos llegan muchísimos deportistas que quieren competir en Hyrox, de todos los niveles. Algunos que se quieren acercar a la hora, otros que pretenden bajar de la hora, que es como el goal. Sí, exacto, el gol estándar en el cual ya eres un tío bueno. Y yo la verdad es que admiro mucho cómo lo han compaginado. Creo que hay un estudio de la gestualidad y de los ejercicios, del orden y de la planificación mayor que el que tiene CrossFit. Está siendo muy criticado por los crossfiteros, o al menos por una parte de la comunidad de CrossFit, porque obviamente yo creo que es porque ven una posible competencia y porque a su vez lo ven como algo muy monótono, cuando a ellos lo que más valoran es esa variabilidad. Pero es un deporte, si lo queremos llamar así, que está en un momento precioso, porque está en un momento... no he hecho nunca un Hyrox, que conste. O sea, no tengo ningún interés con esto que estoy diciendo, en que la gente lo haga o no lo haga, me da exactamente igual. Pero está en un momento muy bonito, porque se está definiendo o está por definir quién va a ser el prototipo de campeón en esto. Entonces... que no hay un Rich Froning, ¿no? De momento. Lo hay, ¿Ah, sí? pero lo hay. Gente que viene del CrossFit con una capacidad de endurance brutal, pero en Hijos de la Resistencia, meto cuña, en el podcast de Hijos de la Resistencia tuve la oportunidad de entrevistar a Pelayo Menéndez, que fue el 4º del mundo y es español, y tú le ves, es un tío que viene del Ironman. Tú le ves al lado del primero, del segundo, del tercero, del quinto, del top 10, él metido ahí, el 4º, y es un tío delgadito. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que los triatletas buenos se metan a hacer Hyrox, va a haber ahí una competición muy chula, porque no se sabe todavía si el bueno va a ser el híbrido que viene de la fuerza y se ha puesto a correr, o el híbrido que viene de la resistencia y se ha puesto a tirar y a empujar. Entonces yo como espectador estoy disfrutando un montón y yo creo que va a llegar a buen puerto. Lo están haciendo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues me genera curiosidad porque tengo varios amigos míos que están iniciándose en esto y bueno, pues es un deporte que a mí, porque me pilla con muchas cosas y... Te pilla mayor ya. Te pilla mayor. A ti el Hyrox te coge. Cuando estabas ahí en CrossFit Me, en el box, te hubieras metido de lleno. Pero tú ahora estás aquí con tus libros, con tus Funkos, estás más tranquilo. Con tus placas de 100.000 suscriptores, estás tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y antes de finalizar, que me gustaría que dejaras un mensaje aquí a la audiencia que te está escuchando. Pues... esto está no, te pillo siempre. Me pillas. Pues si yo tuviera que dejar un mensaje, Pedro, le diría a la gente que en esta época en la que vamos a tener cada vez más oferta en la producción de contenidos, sea podcast, sea canales de YouTube, sea redes sociales, que seamos realmente exigentes y meticulosos con la decisión de a quién le cedemos el poder de otorgar nuestra atención. Creo que tú eres una opción fantástica para esto, pero sí que me gustaría que todas las personas que están ahí al otro lado reflexionen acerca de a quién le dan el poder de ceder su atención, y que a partir de ahí pues puedan construir esto que comentabas antes, ¿no? Ese algoritmo, porque en base a la decisión que tomen ahora, pues van a construir sus vidas. Si algo he aprendido rodeándome de personas increíbles, como es tu caso, ha sido que el futuro que puedas llegar a tener el día de mañana
lo vas a construir en base a las personas de las que te rodees, a las personas que escuches y a las personas que sigas. Así que ese sería mi mensaje. Pues cuidado con lo que escucháis. Cuidado. Mucha fuerza y hasta la próxima.